Bueno, muy bien. Un saludo para todos. Yo soy el profe Ulises. Vamos a continuar acá estudiando los casos de factorización. En este video nos vamos a ocupar de la factorización de la diferencia de cubos perfectos. Entonces, acá tenemos, recordemos que habíamos visto la factorización de la suma de cubos perfectos. Acá lo único que va a cambiar es el más, pero tenemos acá un cubo perfecto y acá tenemos un cubo perfecto. La raíz cúbica de 27x al cubo es 3x y la raíz cúbica de 8y al cubo es 2y. Entonces lo único que cambia acá es este signo. Ahí está el binomio y en ambos términos existe la raíz cúbica. Entonces, ¿cómo factorizamos eso? La factorización de la diferencia de cubos perfectos equivale a dos factores. El primer factor es un binomio y el segundo factor va a ser un trinomio. Ok, continuamos acá. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Primero debemos obtener las raíces cúbicas de cada término de la expresión original. Tenemos que la expresión original es esta. Este es nuestro ejemplo. Entonces, para el primer término sacamos la raíz cúbica de 27x al cubo, es decir, de este primer término. Esa va a ser 3x. ¿Por qué? Porque 3x elevado al cubo va a ser 27x al cubo. Ahora, sacamos la raíz cúbica del segundo término, es decir, de 8, la raíz cúbica de 8y al cubo. Acá la tenemos, perdón, segundo término, 8y al cubo. Entonces la raíz cúbica es 2y. Porque 2y elevado al cubo equivale a 8y al cubo. 2y por 2y por 2y. Equivale a 8y al cubo. Listo, ahí tenemos las raíces cúbicas de cada uno de los términos. Segundo, construimos el primer factor. Recordemos que la factorización de esto equivale al producto de dos factores. El primero es un binomio y el segundo factor es un trinomio. Entonces construimos el primer factor. ¿Con quién lo construimos? Con estas raíces cúbicas. Entonces va a ser un binomio, el primer factor se construye restando las raíces cúbicas del paso 1, es decir, de esto. Acá lo tenemos. El primer término va a ser 3x, esta raíz cúbica, menos el segundo término va a ser 2y. Este menos porque la expresión original tiene un menos. Paso 2, vamos al paso 3, construimos el segundo factor. El segundo factor, pues sabemos que es un trinomio, cuyo primer término corresponde al cuadrado del primer término del binomio del paso 2. Cuadrado del primer término del binomio del paso 2. Entonces, este es nuestro binomio, el cuadrado de este primer término. El primer término es 3x. Entonces, el cuadrado del primer término del binomio, vamos a hacerlo acá. Entonces, primer término del, perdón, sí, primer término del binomio. Entonces, ¿cómo vamos a construir nuestro segundo factor? Va a ser un trinomio. Entonces, el primer término de ese trinomio va a ser el cuadrado del primer término del binomio, del paso 2. Entonces, sabemos que el paso 2, el primer término es 3x elevado al cuadrado, eso resulta que es 9x a la 2. Bueno, continuamos acá. El segundo término, ¿de quién? Del trinomio. Es positivo, como acá tenemos una expresión, que acá tenemos un signo menos en la expresión original, en la expresión en el binomio, y obviamente en la expresión original acá está el signo menos. Entonces, para este caso todos van a ser más. El segundo término es positivo y se forma multiplicando los dos términos resultantes del binomio del paso 2. Se forma multiplicando los dos términos resultantes del binomio del paso 2. Entonces volvemos al paso 2. El resultado fue este binomio 3x menos 2. Ahora el segundo término del trinomio va a ser el producto de estos dos. Es decir, 3x por 2y. 3x por 2y. Entonces, el segundo término del trinomio va a ser 3x por 2y. Es decir, 3 por 2 resulta 6 y x por y resulta xy. Vamos acá. Y el último término nuevamente es positivo. ¿Por qué? Porque esto es negativo acá. Esto acá es negativo.
todos van a ser positivos. Cuando esto es negativo, ese trinomio va a ser todo positivo. Cuando esto acá es negativo, ese trinomio, el segundo término y el tercer término van a ser positivos. Entonces tenemos acá, y el último término es positivo y equivale al cuadrado del segundo término del binomio del paso 2. El cuadrado del segundo término del binomio del paso 2. Entonces, este es el binomio resultante del paso 2. Este es el segundo término, 2y al cuadrado. Acá está 2y al cuadrado. Tercer término del trinomio va a ser 2y al cuadrado. Equivale a 4y a la 2. Porque 2y por 2y me da 4y a la 2. Entonces construimos el trinomio. ¿Cómo? Sumando todo esto. 9x a la 2 más 6xy más 4y a la 2. Y este es el trinomio para el segundo factor. Este va a ser el trinomio del segundo factor. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos nuestro primer factor, el primero, 3x menos 2y, y nuestro segundo factor. Cuarto paso, se expresa el producto de los resultados de los pasos 2 y 3. ¿Cuáles fueron los resultados? Del paso 3, este. Y del paso 2 es este. Entonces expresamos ese producto. Acá está 3x menos 2y del paso 2 y 9x a la 2 más 6xy más 4y a la 2 del paso 3. Lo expresamos como multiplicación. Entonces podemos decir finalmente que la factorización de esto, de 27x al cubo menos 8y al cubo, que fue el ejemplo inicial, 27x al cubo menos 8y al cubo, la factorización queda que es 3x menos 2y por 9x a la 2 más 6xy más 4y a la 2. Ahí queda la factorización. Vamos a mirar acá otro ejemplo. Otro ejemplo ilustrativo. Entonces tenemos que 64 al cubo b a la 6 menos 125x a la 9. Entonces observemos que esto tiene raíz cúbica, es 4ab a la 2, y esto también tiene raíz cúbica, es 5x al cubo. Y acá tenemos el signo menos. Entonces su factorización equivale a la diferencia de cubos perfectos. Porque esto es un cubo perfecto y esto es un cubo perfecto. Entonces vamos a verificar cuál es la raíz cúbica de cada uno de estos, acá por cada uno de los pasos. Entonces tenemos que 64 al cubo b a la 6, le vamos a sacar la raíz cúbica, va a ser 64 de 64 al cubo b a la 6. La raíz cúbica, esto es un 3. Pues obviamente la raíz cúbica es 4ab a la 2. ¿Por qué? Porque 4ab a la 2 elevado al cubo todo me va a resultar esto acá, que es esta parte, que es la cantidad subradical. Vamos con el segundo término. 125 x a la 9, la raíz cúbica va a ser de 125 x a la 9 equivale a 5x a la 3. ¿Por qué? Porque 5x a la 3 todo elevado al cubo me va a reproducir nuevamente este 125x a la 9. Entonces ahí tenemos el primer término y el segundo término del primer factor. O sea, construimos el binomio. 4ab a la 2 menos, porque acá hay un signo menos, este segundo que es 5x al cubo, y ahí tenemos nuestro primer factor. Entonces vamos a construir el segundo factor. El segundo factor dice que es el cuadrado de este primer término voy a construir el segundo factor acá, el cuadrado de este primer término, entonces es 4ab a la 2
elevado al cuadrado. Más, como esto es menos, entonces el segundo término es más el producto de estos dos, es decir, 4ab a la 2, lo multiplicamos por 5x al cubo. El tercer término también va a ser positivo, este es más el cuadrado de este segundo término, es decir, 5x al cubo elevado al cuadrado. Resolviendo eso, tenemos, digamos que este es el paso 1, este sería nuestro paso 2, y acá estamos en el paso 3. Esto sería 4ab a la 2 elevado al cuadrado, eso resulta que es 16, igual 16a al cuadrado, y b a la 2 elevado al cuadrado va a ser b a la 4, 2 por 2 es 4. El signo más se mantiene, el producto de estos es 4 por 5 me da 20, los coeficientes, luego ab a la 2 por x al cubo, ab a la 2 por x al cubo, esto es a b a la 2 x al cubo, más 5x al cubo elevado al cuadrado, esto resulta que es 5 al cuadrado es 25, y x al cubo al cuadrado es 6, 3 por 2 es 6. Vamos a verificar acá esto, raíz cúbica sabe a la 2, correcto, 5x al cubo, bien, sí, acá está bien, esto acá también está bien, producto de estos dos, al cuadrado, 16 a la 2 b a la 4, 20ab a la 2 x al cubo y 25x a la 6. Muy bien, y aquí ya tenemos nuestro segundo factor. Entonces finalmente podemos decir que la factorización de esto, y vamos a colocarla en otro color, coloquémosla en color verde, en color azul, va a ser la factorización de esta diferencia de cubos perfectos va a ser, este es nuestro primer término, 4ab a la 2 menos 5x al cubo. Esto es un 2. Volverlo a hacer acá. Bueno, primer factor. Y el segundo es todo esto que hay acá. Es decir, 16a a la 2, b a la 4, más 20a b a la 2, x al cubo, más 25x a la 6. Y esta sería nuestra factorización. Todo esto queda acá. Si volvemos a multiplicar estos dos y reunimos términos semejantes, volveremos a la expresión original. Listo. Muy bien. Si te gustó este video, por favor, dale me gusta. No te olvides suscribirte a este canal y quedamos ok.